Muy buenos días, hermanos. Qué bueno que Dios nos permite estar aquí en su presencia para escuchar las palabras que Él ha puesto para este día. Hermanos, vamos a orar para que sea nuestro Señor quien nos dé el entendimiento, abra nuestra mente y nuestro corazón para la palabra que Él ha puesto en este día. Después de la oración vamos a hacer lectura de la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículos del 1 al 7. Hermanos, les pido por favor que nos pongamos de pie, una actitud de reverencia ante nuestro Dios. Oremos pidiendo la gracia de nuestro Señor. Santísimo Padre, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por tu compañía, Padre. Señor, permítenos, Señor, que podamos llenarnos, Señor, con estas palabras, Señor, que tú hoy has preparado para nosotros. Te alabamos, Señor, te honramos, Padre. Danos, Señor, el entendimiento, Señor, la sabiduría, Señor, y pon nuestro ser para ser, Señor, reverente y poder discernir, Señor, esta enseñanza. Te alabamos dándote gloria y honra en Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer lectura de la palabra de Dios en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Voy a leer para ustedes palabra de Dios. Leo palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice palabra de Dios. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Puede sentarse, hermano. Gracias. Este segundo capítulo del libro de Timoteo inicia en el versículo 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero a mí me gusta más la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Es como, para mí, pues, la veo con más claridad. Dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que te da, por medio de la gracia de Dios que te da en Cristo Jesús.
me voy más por esta traducción. Bueno, pero el deseo del apóstol Pablo al escribir esta carta a su hijo amado en el Evangelio Timoteo es darle unas palabras de ánimo y darle instrucciones en su ministerio. Debido a que esta es la última carta que escribe Pablo se encontraba preso en Roma y ya él sabía que estaba próximo a ser ejecutado. Ya él había hablado con anterioridad de que estaba cerca de ir a la presencia del Señor. Él revela en esta carta de su corazón lo que es la sana doctrina, una fe inquebrantable, perseverancia firme y un amor perdurable para su amado hijo Timoteo y para nosotros en la iglesia. En estos momentos también Timoteo estaba viviendo una situación de problemas en la iglesia. Había persecución en el imperio y tenía problemas en la iglesia a causa del mensaje y de la cercanía que él tenía con el apóstol Pablo. Entonces, habían creyentes y no creyentes que lo atacaban mucho y tenían, hablaban de su juventud y de su asociación con el apóstol Pablo. Por eso es que el apóstol Pablo en esta carta lo anima a que sea valiente, a que se mantuviera firme. Y a nosotros también en estos tiempos, esta carta nos ayuda para mantenernos firmes, ¿verdad? Esa es la exhortación que está dando Dios en su palabra en este día. Ya habíamos visto en el capítulo 1 de 2 de Timoteo, en el versículo 6 y 7, que Pablo dice en esta carta: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, Dios pone en nosotros ese dominio propio, ese poder que hay en Cristo. El Espíritu Santo está en nosotros y nosotros vivimos esa condición, pero tenemos que desarrollar todos esos dones que estamos recibiendo de nuestro Señor, de Dios. Cuando el apóstol Pablo se expresa en esta forma hacia Timoteo, se estaba refiriendo, cuando dice que avives el fuego, es la fe sincera que había en Timoteo. El apóstol había conocido a Timoteo desde muy temprana edad, posiblemente a los 15 años, y a su madre y a su abuela, ¿verdad? Es más, fue compañeros de viaje. Él conocía muy bien a Timoteo. Entonces, por eso les dice, tu fe sincera. Y esa fe sincera, que sale del corazón de nosotros, es la que te ayuda a que uses tus dones, los dones que son dados por Dios. Y el Espíritu Santo mueve y te ayuda en eso para el servicio de nuestro Señor. Los dones que recibimos de Dios, los recibimos para ponerlos a actuar, a practicar al servicio de Dios. Por eso nuestro principal propósito como cristianos es obedecer y servir a nuestro Señor por medio de los dones
los cuales esos dones son bendiciones que nosotros recibimos. De modo que la iglesia es edificada si ponemos en práctica como verdaderos cristianos los dones recibidos para hacer eficaz el Evangelio. Eso es lo que abre las puertas y hay crecimiento en la iglesia. Hermanos, nosotros no somos un depósito. El cristiano en ningún momento Dios lo ha escogido para que sea un depósito de reservas de nada, ¿verdad? Nosotros somos como unos ductos. Lo que recibimos, de eso damos. Esos dones es para el servicio de Dios. ¿Y dónde? En la iglesia. En la iglesia, al cuerpo de Dios, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Y es el crecimiento del Evangelio. Si nosotros guardamos los dones, si nosotros no funcionamos estos dones que hemos recibido, se apaga nuestra fe. Por eso es que nosotros vemos cristianos raquíticos, porque no ponen en práctica, no se esfuerzan. Y fíjense que aquí lo dice el apóstol Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia dada por Dios que es en Cristo Jesús. Estamos viviendo como pausadamente. La palabra avivar, aviva, significa literalmente combustible. Significa sopla, ¿verdad? Para que esa llama se avive, se prenda y hágalo. Esto es lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque el mundo y sus distracciones tratarán de apagar esa llama. Y esto lo estamos viviendo, se vivió y todavía. Yo creo que hoy en día lo vivimos con más distracción del mundo. Hoy en día pasa esto. No nos dejemos llevar por las situaciones, por los engaños, por los problemas. En este momento Timoteo debería tener la cabeza quién sabe dónde. El líder, ¿verdad? El líder, tu padre espiritual, preso a ser ya enjuiciado. Él con todos los problemas que tenía. Por eso el apóstol le dice: aviva el fuego. Él conoce a Timoteo, él sabe quién es Timoteo. Y en su pensamiento, él diría, él tiene que continuar porque el Evangelio tiene que seguir. En el libro de Segunda de Pedro, que la estuvimos viendo, en el capítulo 1, versículo 12, hay algo similar. Pedro dice: por esto no dejaré siempre de recordar estas cosas. No dejaré siempre de recordaros estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confiados en la verdad presente. Todas estas cosas nosotros las sabemos como cristianos, como escogidos de Dios. Cuando Dios nos cambia, cuando Dios nos saca de esa naturaleza pecaminosa, cuando Dios nos transforma y nos hace nuevas criaturas, somos nuevas criaturas con todo. Él pone en nosotros todo el paquete completo, pero nosotros tenemos que esforzarnos también
a mejorar, a buscar. ¿Y dónde nos vamos a esforzar? En la gracia que es Cristo Jesús, en Cristo. ¿Dónde encontramos a Cristo? En su palabra. Él, la obra es de Dios total. Entonces, no es que necesitamos como Timoteo, no necesitaba nuevas revelaciones, ni dones nuevos, ni nuevas enseñanzas, sino el valor y la disciplina para aferrarse a la verdad y usar los dones que había recibido. Pon en práctica estos dones. Hermanos, todos somos bendecidos por Dios. Todos tenemos dones que nos entrega el Espíritu Santo. Pongámoslos al servicio. Por eso, así nosotros, cuando por la gracia de Dios nacemos de nuevo, tenemos en nosotros el poder del Espíritu Santo que nos llena de valor y nos da los dones que necesitamos. Y recibimos las promesas de Dios. Lo que tenemos es que apropiarnos de ellas y desarrollarlas en nuestra vida. Desarrollemos estas promesas que Dios nos da. No seamos personas inexpertas que ante cualquier situación, cualquier cosa, lo que hacemos es correr. Dios no dice eso. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos llena del valor. Él nos da la gracia. Y cuando habla, vemos que está hablando el apóstol en un verbo imperativo. Dice, esfuérzate, ¿verdad? El cual está expresando un mandato. Es una orden, esfuérzate. Pablo está animando a Timoteo. Y así hoy, esta palabra nos anima a nosotros. Esfuérzate. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué estás en ese estado? ¿Verdad? Pero hay amor en estas palabras. Esforzarse le está diciendo, capacítate, fortalécete, anímate. Eso es lo que el apóstol escribe en este versículo. La gracia de Dios se define como la ayuda divina. Es un regalo inmerecido. El don admirable es otorgado de manera gratuita por el Dios celestial. Y la fuente de todo poder radica en la gracia de Dios. No en la fuerza de nuestra voluntad, ni en nuestros intentos de fidelidad. Hermanos, este don, esta gracia, no podemos dárnosla a nosotros mismos por nuestro poder. Sino, como le dice el apóstol a Timoteo, echa mano al poder que otorga nuestro Señor mediante el Espíritu que habita en ti. Utiliza, pon a funcionar. Es la causa por la cual muchas veces nosotros nos desanimamos. Porque muchas veces ante cualquier pequeña situación estamos endebles, estamos como dicen que el loro caminando en cerca, temblando por todos lados. ¿Ah? En el versículo 8, ¿verdad? En 2 de Corintios capítulo 12,
versículos 8 y 9, el apóstol está hablando de un aguijón en la carne. Y él dice en el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué dice el versículo 9? Y me ha dicho, hablando de Dios, Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, cuando nosotros queremos esforzarnos por nosotros mismos, cuando queremos hacerlo por nuestros medios, hacemos como un hombre. Bueno, aquí hay alguien que nos puede asegurar esa anécdota. Había un hombre que empujaba el barco encallado, pero por la parte de adentro, y se esforzaba muchísimo. Yo creo que no llegaría a ninguna parte, ¿verdad? En el Salmo 127, el Salmo 127 nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hermano, todas las actividades, cualquier actividad, nos resultan inútiles a menos que Dios esté ahí, a menos que Dios esté dirigiendo esas actividades, a menos que nosotros la hayamos puesto en manos del Señor. O lo demás es inútil, no va a pasar. Esfuérzate en la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, hay algo semejante cuando el apóstol dice: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Lo que nos da el poder, la fuerza, la gracia de Cristo. Y esa fuente de gracia siempre nos está disponible en Cristo. Entonces, ¿por qué vivimos muchas veces en unas actitudes que parece que no dependiéramos de Cristo, no dependiéramos de Dios, que el Espíritu Santo no está en nosotros? ¿Qué es lo que da esto? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Cuál es la razón? ¿Saben una cosa? Porque para el desarrollo de esta fuente de fortaleza dada por Cristo, se requiere la entrega, la participación voluntaria de la persona que va a ser fortalecida. Pongamos atención, porque la gracia es dada por Dios, pero se requiere la participación para que esta gracia se cumpla en nosotros. Cuando Dios nos da una semilla, Él no quiere que le devolvamos una semilla, sino un bosque. Él quiere que plantemos y cuidemos la semilla con la capacidad que Él nos dio. Cuando Dios nos da algo, siempre contiene más de lo que nosotros alcanzamos a ver. Esto lo vemos con claridad en la parábola de los talentos. Mateo 25, 14 y 17. Jesús nos enseña que Dios es nuestra fuente. Es Dios quien nos apoya, que nos da talento, dones y capacidades. Es Él quien nos da nuestros sueños y propósitos. Cuando Él
nos proporciona todas estas cosas, no quiere que le devolvamos los mismos sueños y los mismos talentos. Él quiere que desarrollemos estos regalos que estamos recibiendo, que respondamos a la capacidad que Él nos ha dado. Hermanos, el creyente no es meramente un receptor pasivo de lo que Dios le ha entregado. Dios no nos dice en ningún momento, sé débil, permanece desamparado, no esperes nada. Dios no nos dice estas cosas. Al contrario, Dios dice, no tengas miedo, no te rindas, no temas, no estás solo, confía en mí. Él nos dice que nos ama. El amor de Dios en nosotros. Hay otra cosa más grande que pueda llenar el amor de Dios en nosotros. Él nos ama. Él quiere que seamos valientes. ¿Por qué? Porque siempre estará con nosotros. Acuérdate que siempre estaré contigo, aunque pases por valles de lágrimas. Acuérdate, siempre estaré contigo. Que no entendamos situaciones, así pasa. Pero recordemos las promesas que Él nos da. Y si Dios dice, siempre estaré contigo, aún en medio de cualquiera de la más grande situación que puedas vivir, yo me apoyo en esa promesa. Siempre te guardaré. Entonces, ¿por qué somos débiles? ¿Por qué dudamos? Somos fortalecidos y capacitados y somos capaces cuando actuamos según la gracia concedida por Cristo. De modo que confiar en nuestras capacidades es arrogancia, es soberbia, es ego. Todo lo puedo en Cristo. Es Cristo quien me fortalece. Por eso es necesario que aprendamos a entregarnos confiadamente en la gracia que soporta nuestras vidas. Y para que nuestra gracia sea soportada en la verdad y no en la falsedad del ego, de la soberbia. Fíjense en esto. El creyente depende por completo de Dios. Nosotros como creyentes dependemos totalmente por completo de Dios. Y sin embargo, es responsable hacia Él. Estamos como creyentes continuamente en la esfera de la gracia, porque pertenecemos a Cristo. Pero para disfrutar esa esfera de la bendición, debemos vivir en la esfera de la obediencia. Vivir una auténtica devoción, una legítima disciplina y una correcta alimentación espiritual. No podemos ser fuertes si no nos fortalecemos. No podemos. No podemos ir a una olimpiada a levantar esas pesas de no sé cuántos kilos, si nunca hemos levantado ni siquiera un medio saco de arroz. No podemos, ¿verdad? Dice el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
Hermanos, el hecho de recibir el Evangelio implica automáticamente la responsabilidad por nuestra parte de transmitirlo a los demás. Como seguidores de Cristo debemos estar listos para transmitir su fe. De modo que debemos capacitar nuevos creyentes para que se hagan nuevos discípulos. Nosotros, nuestra relación con las demás personas siempre es mostrando nuestra fe, nuestro conocimiento en Cristo. Y la sola presentación, la actuación, nos mostramos y evangelizamos personas. Ellos se van a interesar. Y esa es la actitud del creyente. Y dice el apóstol a Timoteo: encarga a hombres fieles. Encomienda esta misión a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Además, deben ser competentes, dispuestos y voluntariosos para transmitir el Evangelio a los demás de manera efectiva. Esto es lo que le está diciendo el apóstol a Timoteo. Para llevar a cabo esta misión, así como nosotros, Timoteo no tenía que buscar hombres astutos, no le mandó a buscar hombres populares, hombres perfectos, ni hombres ingeniosos, ni hombres apuestos. Lo que Pablo le dice a Timoteo es que buscara hombres fieles, fieles que estén dispuestos. Hermanos, fieles, según la Biblia, significa servir a Dios. Es una característica de quien es leal, alguien en quien se puede confiar y creer, que es honesto y es responsable. Es este hombre que tiene la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Y en los versículos siguientes, del 3 al 7, el apóstol Pablo presenta 3 elementos claves de la vida espiritual fuerte, obediente y paciente. Pablo usa como ilustración la vida de un soldado, de un atleta y de un labrador, todos los cuales deben disciplinarse a sí mismos y estar dispuestos a sacrificarse para lograr los resultados esperados. Así como el soldado debe renunciar a toda la seguridad del mundo y someterse a una disciplina rigurosa. Esto es lo que hace el soldado. El atleta debe entrenar duro y someterse a reglas. Y el agricultor trabaja duramente y sabe esperar. Espera los tiempos, las lluvias tempranas y tardías. Actuando en esta forma, entonces nos mantendremos firmes a pesar de los sufrimientos, porque pensamos en la victoria, la visión del triunfo y la esperanza de la cosecha. Por eso el apóstol pone estos ejemplos para que nosotros comencemos a reflexionar ante la forma de vida que tienen estas personas, lo cual muchas veces
muchas veces en nosotros falla mucho, muchas veces. Pero tenemos que ver que como cristianos, la disciplina, el esfuerzo y la esperanza vale la pena. Nos vamos a dar cuenta que vale la pena cuando alcancemos la meta de glorificar a Dios y vivir eternamente en Él. Cuando estemos en su presencia, que no es en vano, no hemos recorrido, no hemos puesto esa disciplina en nosotros, no ha sido en vano el esfuerzo cuando estemos disfrutando en la gloria con Cristo. Porque la esperanza del cristiano es la vida eterna en Cristo Jesús. El apóstol Pablo terminamos nosotros, después continuaremos. En este versículo 7, Pablo le dice a Timoteo que reflexionara en las palabras, porque Dios le daría el apoyo y la visión. Dios nos habla a través de su palabra, de la Biblia. Pero nosotros tenemos que estar abiertos y receptivos en Él. Nosotros tenemos que escuchar lo que Dios nos está hablando. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Tenemos que fortalecernos en la palabra. Por eso, cuando leamos la Biblia, pidámosle a Dios que nos muestre sus verdades eternas y que nos muestre la forma de aplicarla en nuestras vidas. Que podamos considerar lo que hemos leído y que meditemos en ello. Si nosotros le pedimos estas cosas a Dios en su palabra, en la lectura de su palabra, Él nos dará el entendimiento. Así, hermanos, que como cristianos, como seguidores de Cristo, como escogidos de Dios para formar su pueblo santo, tenemos también que dar el paso. Tenemos también que fortalecernos. Tenemos también que buscar la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Tenemos que escuchar la guía del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento, que nos dé el conocimiento para entender lo que Él nos está mostrando. Hermanos, desarrollemos la gracia de Dios y viviremos en paz. Pero en la paz que solo la da Cristo, no la paz del mundo, como algunos creen. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, Santísimo Padre, gracias, Padre, por este momento, Señor. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, tenemos paz. Porque en ti, Señor, tenemos fortaleza, Señor. Solo en ti, Señor, estamos fuertes, Señor. Tú, Señor, eres nuestro camino. Y tú eres el único camino. Eres la verdad y la vida. Solo llegamos al Padre por ti, Señor. Gracias te damos por todo esto, Señor. Gracias por este alimento que tú nos proporcionas, Señor. Gracias por la compañía, Señor, de los hermanos, Señor, reunidos aquí en la iglesia, Señor. Aquí, Señor,
dispuestos a alabarte, Señor, a honrarte, Señor, a crecer, Señor, en el Evangelio, Padre, que es tu palabra, Señor. Gracias por todo esto, Señor. Te pedimos por todo, Señor. Te pedimos por todas las iglesias, Señor, que se reúnen en tu santo nombre, Señor. Te pedimos por todas las necesidades, Señor, que están viviendo todas las personas, Señor. Todos, Señor. Ayúdale, Señor. Permite, Señor, que te conozcan, Señor. Que esta palabra, Señor, alcance a llegar a las mentes y los corazones de los necesitados, Señor. Gracias por fortalecernos, Señor. Gracias por estar con nosotros y por tu amor, Señor. Te alabamos, Padre. Para ti, Señor, es toda la gloria, toda la honra, Señor. Y eres el único merecedor de ella, Padre. Oramos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén.